Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar Colombia. Gracias, bienvenidos a Sin Filtros de 2:30 a 3:30 de la tarde por Colombia. Nos gusta tener este ratito para hablar de las noticias, de la actualidad, hablar de lo que se habla en la calle, hablar de lo que hablan en su trabajo, en su familia, en su oficina, y lo hacemos a través de la frecuencia de Colombia 98.7 FM y siempre leyendo sus comentarios en redes sociales. Don Freddy Serrano, ¿cómo está? ¿Cómo está Marianela? @Marianela Corde con doble L y @Freddy Serrano CR. Recuerde nuestro hashtag con numeral Sin Filtros, somos como nos oye y aprendemos escuchando. Hoy con un lujo porque es don Marco Vinicio Ruiz, hasta hace poco embajador de Costa Rica en China y un asiduo tuitero, pero como pocos he visto yo que esté tan atento a las redes y que tenga una experiencia tan cercana con ellas. Pensé que ibas a decir un acérrimo morado. También. Que es más morado que tuitero, ¿verdad que sí? Bueno, era morado antes que tuitero. Entonces, sí, digamos que tengo más años de ser morado que tuitero, pero es casi lo mismo. ¿Y con cuál de las dos metió la pata, don Marco? Bueno, definitivamente ando sufriendo un poquito una pequeña fisura en el tobillo y creo que por un despiste. O sea, simple y sencillamente eso le recuerda a uno que hay que estar siempre muy concentrado y a veces los tweets y el estar atento a todo se olvida de uno dónde va caminando. Por hiperactivo. Exactamente. ¿Nos recuerda cuál es su cuenta de Twitter para que también nos sigan? Maviru, MAV_IRU. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Twitter, don Marco? Bueno, yo creo que nací con Twitter, realmente desde que nació en los Estados Unidos, pues yo le di seguimiento, abrí una cuenta, pero no le daba. En ese momento era ministro de gobierno y tenía que tener doble cuidado. Yo recuerdo una vez que me dijo el asistente del presidente, don Oscar Arias, que don Oscar estaba muy intrigado, que hacía yo tanto con el teléfono, que si era que yo tenía una novia o algo así. Eso fue lo que mandó a decir. Entonces yo una vez a don Oscar le conseguí un iPhone y se lo dimos, y después el que no dejaba era él, ¿verdad? Pero en realidad ha sido una experiencia interesante. Posiblemente me tocó ser el primer alto funcionario de gobierno de abrir la cuenta de Twitter, y con alguna gente que aprecio mucho como Felipe Zárate, que fueron de los iniciales, y otros empezamos a intercambiar y sucedió un evento muy interesante que fue el terremoto de Cinchona. Sí. Y en ese momento yo me sentí como que ya podías hacer la cosa pública, porque empezamos a informar gente de los diferentes lados. Hubo, no sé si fue un apagón, no sé si ustedes se recuerden, los teléfonos se bloquearon durante un rato. Entonces ahí yo me di cuenta realmente el poder de Twitter, y de ahí en adelante creo que mucha gente se metió y se dio. Entonces yo tengo una de las cuentas más antiguas, digamos, en Twitter desde que se iniciaron, y desde ese momento me pareció que era muy razonable para un funcionario público tener una cuenta. La he manejado siempre yo, eso es definitivo, nunca la he delegado, es un trabajo adicional que uno tiene, pero es parte, me parece, de la transparencia y de la apertura que hay que tener en eso. Y el tono con el que la maneja ha cambiado de... A ver, hay momentos en los que usted cambia ese chip de estoy tuiteando como Marco Vinicio Ruiz el morado, estoy tuiteando como en su momento Marco Vinicio Ruiz el embajador. ¿Cómo manejar eso, verdad? Sí, eso es todo un reto. Para serle franco, yo tuve que abstenerme bastante de hablar mucho de política, porque siendo embajador no me correspondía. Fueron 4 años que estuve en China. Tampoco podía referirme abiertamente a cosas que uno podía ver en China y que tal vez podían ser noticia aquí, porque bueno, uno tiene que guardar cierta... está uno en un país extranjero y pues las costumbres allá son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, un tema como la pena de muerte, que uno con la mentalidad china uno la entiende, aquí es algo totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces, es decir, tiene uno que hacer... Me parece que rara vez no encuentro, digamos, así una vez como que alguien me ha llamado la atención. Me la llamaron porque los liguistas me dicen, ay, qué embajador más vagabundo, usted no hace nada, pasa tuiteando todo el día. Bueno, eso lo entiendo. La gente no entendía que yo en China
digamos, en los últimos 4 años, en el sentido de que las horas eran 14 horas de diferencia. Yo llegaba a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche a mi casa, y eran las 8 de la mañana en Costa Rica. Entonces yo de 10 a 12 podía estar muy activo sin necesidad de usar tiempo de mi trabajo normal. Y obviamente en China también, largas, digamos, si hablan de las presas en Costa Rica, ahí son muy fuertes también, y para ir a algún lugar eran 45 minutos a una reunión. Entonces yo estaba ahí con el chofer y podía estar viendo qué estaba pasando. Entonces ahí me acomodaba, esa es la realidad. Don Marco, y si ahora tuviera que escribir usted un tweet sin filtros, ya no estando allá ni teniendo esa investidura, ¿cuál sería? Bueno, a mí me parece que hay que vivir para entender. O sea, vamos a ponerlo así. Hay mucha gente que habla sin realmente entender lo que está pasando. Y eso se usa en la vida normal. O sea, digamos, si uno ve ahorita lo que está pasando en Limón, por ejemplo, pues uno puede criticar, y hay razones de crítica a actitudes de algunos dirigentes de este grupo de Sintrajap. Pero bueno, desde el punto de vista de entendimiento, eso es lo único que han hecho toda su vida. Ellos ven amenazado su trabajo, su estabilidad, y probablemente eso es algo que puede entenderse y que ayude a buscar un acuerdo, digamos. Entonces, es decir, lo más delicado de una expresión de uno es que uno, al hacerla pública, uno tiene que entender que uno está, digamos, dando una opinión que puede golpear a mucha gente. Claro, y más estando en una cultura tan diferente a la nuestra y en un contexto en el que el país está acercándose cada vez más a ese gobierno. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Para entender China, y yo creo que ni quisiera yo sugerir que 4 años de estar allá, y tal vez mi relación con China tiene más de 7 años, porque yo cuando fui ministro de Comercio Exterior fue cuando establecimos las relaciones diplomáticas. En el 2007 fui el primer funcionario de alto nivel de Costa Rica en visitar China, y también fuimos, lo primero que nos dedicamos fue a negociar un tratado de libre comercio que me tocó implementar siendo embajador. Es una experiencia muy interesante. No puedo considerarme un experto en China en lo más mínimo, ni creo, porque tal vez la mayor debilidad es no haber podido hablar el lenguaje, porque eso para mí es una tragedia, porque a pesar de que hice un esfuerzo importante, pero se requiere por lo menos 2 años a tiempo completo, para serle totalmente honesto. Yo abogo porque en el futuro los embajadores que vayan y los funcionarios que contratemos es gente que haya estado ahí, porque eso limita un poco la visión. Pero dicho eso, que le quiero decir es que uno entiende que es un pueblo muy rico, muy diverso. Aunque uno vea a los chinos y son todos iguales, no es así. Hay 56 etnias, es un continente. O sea, una provincia china cualquiera tiene 400,000 kilómetros de extensión, 10 veces, 8, 9 veces, 10 veces Costa Rica. 70 millones de habitantes, por decir una provincia como Yunnan, y son 1.300 millones. Entonces ¿cómo administrar con un sistema de gobierno 1.300 millones, algunos tan diferentes como los del noroeste, que son musulmanes, a los del sur, que son parecidos a los vietnameses? Requiere algo más. Entonces uno realmente se asombra de eso. Y le voy a dar un ejemplo. China ya era país y civilización cuando estaban los romanos. Vea lo que pasó 2000 años después en Roma, en Europa, que se dividieron en decenas de países, y China se mantiene como una sola nación, es una civilización. Eso obedece a primero su sistema imperial, que tuvo prácticamente 6.000 años de tener imperio, y realmente el Partido Comunista que hoy conocemos, que maneja el país, es relativamente nuevo. Son 60 años desde que Mao Zedong lo fundó. Entonces es relativamente nuevo. Entonces es algo. Y China, uno ve el Partido Comunista, por ejemplo, que son más de 80 millones de miembros, es el partido más grande del mundo, pero administran 1.300 millones. Entonces no es tan grande. Todo lo que tenemos que aprender de ellos, ¿verdad, don Marco? Aquí en Costa Rica. Bueno, yo creo, déjeme explicarle, algo que me gustó mucho de los chinos
y cuando uno les pregunta, ellos no dan recetas. O sea, a mí me tocó mucho, gracias a Dios por mi educación, yo me eduqué en los Estados Unidos, hice una maestría allá, trabajé mucho con norteamericanos, ya en la fase pública trabajé mucho con los europeos en el Tratado de Libre Comercio, con los norteamericanos en la parte de implementación del TLC, todo eso, y uno conoce un poco. Nada como los chinos, son totalmente diferentes. O sea, déjeme decirle, en primer lugar, diríamos, ellos nunca buscan imponer, eso es una filosofía de vida de ellos. Ellos convencen, tratan de convencer de diversas maneras, pero no imponen. Eso es un tema muy interesante y es histórico, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos tienen mucho cuidado de no imitar. Ellos le cuentan cómo han hecho esto, pero en ningún momento ellos creen que no puede ser aplicable aquí. Entonces, digamos, lo que yo llamo aprender de China es primero entender esa cultura y ver en qué han sido exitosos y qué cosas podrían servirle y cómo podemos relacionarnos con ellos. Por ejemplo, yo siento que la nueva generación hoy de China está generando una enorme conciencia ambiental. Y yo pienso que ahí debe haber un campo donde Costa Rica con más fuerza pudiera cooperar con China. Hoy China, por ejemplo, es un país mucho más abierto al mundo que hace 50 años. Que nosotros favorezcamos que estudiantes chinos vengan aquí a aprender español ayudaría mucho. Empiezan a venir, pero todavía no hay un programa, digamos, establecido. Sí estamos enviando, en promedio, casi hay en estos momentos 80 costarricenses en China todos los años estudiando mandarín, y eso es muy importante. Mi sobrina está estudiando, sí. Chiquita, tiene 15 años, digamos que su mandarín es mejor que su inglés, sí. A veces me da miedo. Sí. Ya casi regresamos con más Sin Filtros aquí por Colombia. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Y seguimos conversando aquí con don Marco Vinicio Ruiz, que nos da ejemplos interesantes precisamente de lo que vivió en China, porque no solo era un cambio de horario, Marco, sino que usted, cuando estaba ya viviendo en ese estilo de gobierno y estaba atento a los medios en Costa Rica, porque creo que usted en eso siempre ha estado muy conectado con la realidad del país y los medios, son dos realidades muy distintas. Aquí la crítica, aquí el análisis, aquí a veces hasta excederse un poco en la forma en que se tratan a los funcionarios públicos, pues allá sería totalmente impermisible. Bueno, no, ha cambiado Freddy, en realidad Internet ha abierto mucho la sociedad china. Y eso que escuchamos de que algunas Facebook no lo tienen habilitado. Vamos a explicar eso, sí, efectivamente China desde hace rato tomó una decisión de bloquear algunos herramientas de redes sociales, como son Facebook, las más populares, Facebook y Twitter, pues como una manera, dicen ellos, de eliminar influencia sobre su juventud, sobre su gente afuera. Algunos otros, tal vez con más colmillo, y yo creo que hay algo de eso ahí, es también para proteger a sus redes sociales. Es decir, yo lo que le puedo decir es que, aunque no se llama Facebook, aunque no se llama Twitter, redes, digamos, como llaman allá microblog, como son WeChat, que tiene más de 350 millones de usuarios, por ejemplo, o redes, hay cualquier cantidad de otras redes, tienen el mismo nivel de actividad y más. Eso, China es un país que tiene cerca de 850 millones de personas conectados a las redes celulares y más de casi 600 millones en Internet. Entonces, usted se imagina que controlar eso, pues ellos lo hacen, digamos, con los grandes servicios de redes, les ponen un código de conducta que ellos tienen que, si se quiere, parar a quienes ofenden. Lo que sucede algo como aquí es una cierta censura, como si aquí hablar de sexo u otras cosas, allá pues incluyen algunos temas políticos. Pero déjeme decirle, de las cosas interesantes que hay, es que sí hay crítica fuerte a los funcionarios públicos, en aspectos como estilo de vida,
excesos de su comportamiento. De hecho, pues el presidente Xi, que entra básicamente en el 2013 al gobierno, el presidente Xi lanza una campaña anticorrupción y que se alimenta mucho de las denuncias que hacen en las redes sociales. Recuerdo de un altísimo ejecutivo, un funcionario público de un gobierno provincial, que sale viendo un accidente con un Rolex, un reloj que vale dinerales, y lo enseña a él. Entonces, a raíz de eso hay una serie de protestas de la gente, y este hombre es investigado y destituido. Y ahí hay pena de muerte para los funcionarios de cuello blanco. Eso es lo que le iba a preguntar. Cuando hablamos de temas de corrupción, que en Costa Rica ya se ha convertido en un común denominador en muchas esferas, en China es otra historia totalmente diferente cuando se habla de ese tipo de corrupción y los valores que ellos tienen. Sí, mire, le voy a dar un ejemplo, porque nosotros fuimos una vez, digo yo, nosotros, grupo de embajadores, fuimos invitados a ver como un organismo que ellos tienen de investigación de funcionarios públicos, que es del partido. Y ellos nos reportan y sale en la prensa que ellos básicamente investigaron 280,000 funcionarios, vamos a ponerlo así, y muchos de ellos han sido destituidos. Tal vez la crítica que hay al sistema de ellos es que primero es el partido, me imagino que miden el impacto político, y después, digamos, lo pasan a lo judicial. Es un poco complejo. Pero bueno, el tema de la corrupción en el sector público es de lo más delicado en China, porque sobre todo al ser un partido único, prácticamente el que gobierna es muy propenso a eso. Pero este presidente ha estado dando una lucha tremenda en eso, y hay que reconocerle que ha tumbado inclusive líderes. Recientemente acaban de condenar al que era ministro de Transportes, que manejó todos los ferrocarriles rápidos en China, y está condenado, y prácticamente, posiblemente pena de muerte podría tener. Y funcionarios de altísimo, o el líder del partido, Bo Xilai, que yo conocí porque era el ministro de Comercio cuando nosotros iniciamos las relaciones, y una persona de lo más alto del partido, fue también destituido y fue investigado y condenado, y está prácticamente en una prisión perpetua, cadena perpetua, ¿verdad? Don Marco, ¿nos está haciendo falta a los costarricenses esto? Conocer un poco más de China, entender un poco más esta cultura, especialmente por esa tarea que usted vivió antes y después, y como embajador allá en China, y toda esa relación que después de Oscar Arias se restablece con este país. Sí, bueno, en primer lugar, me parece que sí, por lo siguiente. Primero, que no hay duda, y esto empezamos por el principio, que fue por qué nosotros establecimos las relaciones con China. Hoy nadie duda del papel de China en el mundo y el peso que tiene. Pero en aquel momento, en el 2007, que iniciamos las relaciones, no habían pasado los Juegos Olímpicos de Beijing, había dudas al respecto. Sí, mucha gente nos criticó que habíamos dejado a Taiwán, y no lo dejamos a Taiwán porque quisimos. Es que la resolución de las Naciones Unidas era de una sola China, reconocer solo a la China, a lo que llamamos la China continental, y no a la isla que era la República de China en Taiwán. Entonces estábamos obligados a romper las relaciones diplomáticas con Taiwán, país amigo de muchos años. Poca gente entendió en ese momento, inclusive yo recuerdo, fue de las decisiones más polémicas del gobierno. Incluso nosotros lo medimos, y la popularidad del gobierno bajó 5 puntos. Imagínense, solo por esa decisión. Por esa decisión, que después se recupera cuando la gente empieza a conocer de China, vienen los Juegos Olímpicos, se dan cuenta de la magnitud, el cambio que tiene, y la cosa empieza a funcionar. Entonces, a mí me parece que lo primero, el paso fue dado. Hay que conocer China, hay que abrir. En estos años, muchos funcionarios han visitado, hemos tenido 2 visitas presidenciales de altísimo nivel. El presidente Hu vino, el presidente Xi en su primer viaje a América, viene a Costa Rica. Eso demuestra pues el interés que puede tener China en esta región. Entonces, eso nos obliga, digamos, a entender más. Desde el punto de vista empresarial, hoy por hoy China es la fábrica del mundo, exporta a todos, pero a diferencia de hace 8 años, hoy también es el segundo economía más grande del mundo, y está consumiendo de todo. Entonces eso hay que entenderlo.
Eso ya lo han entendido empresas como Dos Pinos, como los exportadores de carne, como el Arreo, por decir unos nombres. Lo han entendido empresas que están viendo en ese mercado. El café tiene enorme oportunidad, la carne, todo el agro costarricense, en un trabajo que no es fácil, se puede abrir, se puede entrar a ese mercado. Entonces ya tiene un impacto eso. En turismo, que es un tema de los que yo más trabajé y estoy sintiendo ya ese trabajo en facilitar. Estuvieron la semana pasada cerca de 10 a 12 agentes de viaje que vinieron a ver algunas de las bellezas de Costa Rica, y ellos, pues me contaba la persona que organizó todo eso, que es una agencia internacional, TUI, que tenía una gran experiencia trayendo turismo europeo, sobre todo alemán, y que ahora está en China y se ha especializado en sacar chinos fuera de Costa Rica, fuera de China, que ellos se fueron fascinados con la naturaleza, se fueron fascinados con los parques nacionales, con la limpieza del aire, y que creen que en noviembre pueden traer hasta 150 turistas. Pero entonces, ¿qué nos está haciendo falta a nosotros entender? Porque cuando usted menciona ahora, por ejemplo, la visita del presidente a Costa Rica, recuerdo que justo estuvo cercano la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El impacto en los medios, el impacto en la gente, el impacto, digamos, en la opinión pública en general fue diametralmente opuesto. Cuando vino Obama era prácticamente el país volcado como si estuviera el Papa visitándonos, y cuando vino el presidente de China nos enteramos por el periódico, por la fotografía de la llegada al aeropuerto. Eso nos dice una realidad bastante cruda sobre lo que nos está haciendo falta para poder acercarnos a esa cultura, que cuando se establecieron esas relaciones pareciera que había como una especie de inadversión o una mala información, una indisposición a aceptarlos y a entender a hacer tratos con ellos. Bueno, en primer lugar, digamos que ya existe en la gente alguna idea de lo que son los chinos, porque los chinos han estado con nosotros desde el inicio del siglo. Ellos vinieron fundamentalmente a construir nuestros ferrocarriles, y algunas carreteras vinieron de otros países de América Latina. Muchos se quedaron y son chinos que se establecieron en lugares como Cañas, en los puertos, digamos, algunos lugares de Guanacaste, y hoy pues ya son tercera generación, son chinos ticos, digamos. Esos hoy todavía me parece que los medios deben hacer un trabajo más profesional, más profundo. Y leía en un medio muy importante aquí un reportaje sobre China, enfocados en algunas personas que tienen supermercados, que eso es un fenómeno en España, en Latinoamérica, pero pretender que los chinos son los que vienen a supermercados, eso es una fracción de la población, eso es una actividad tal vez comercial que les es muy accesible a ellos y muy necesaria en nosotros, porque en cualquier barrio usted ve la luz prendida a las 11:30 de la noche y es el negocio del chinito, llamémoslo así, gracias a Dios que está, porque ahí puedo ir a comprar cualquier cosa a esa hora. Entonces, digamos, me parece que hay que dar una visión más amplia, y creo que la gente a veces es muy simplista. Uh-huh. Es muy simplista en el decir, China hoy es un país que inclusive que está en la carrera espacial, es un país que es el país que más gasta hoy y más invierte en tecnologías ambientales limpias. Según el Banco Mundial, el año pasado fue el primer país en invertir en tecnologías limpias, solar, en los aspectos de hidroeléctrica, porque ellos tienen un enorme problema, una dependencia, un 80% del carbón, que es altamente contaminante, y tienen una meta muy ambiciosa. Eso es interesante. Segundo lugar, por ejemplo, China hoy es el principal país productor de automóviles del mundo. Eso no era así hace 10 años. Pero es que nos hemos americanizado tanto entonces, sí. Don Marco Vinicio. Sí, claro, yo pienso que... También por la relación histórica. Como todos, nosotros... la influencia mediática, los canales norteamericanos, el fácil acceso, el hecho que la principal turismo que tengamos sea norteamericano, pues nos hacen muy... Y los valores también, porque hay que reconocer que nuestra afinidad con el pueblo norteamericano viene que la gran mayoría de los costarricenses creo que compartimos mucho el estilo de los norteamericanos, etc. Y realmente son extraordinarios. Pero eso que no nos impida ver el mundo, como dicen, que no nos impida enterarnos de que hay otras cosas que están pasando. Y tan es así que yo
los que más me gusta, muchos, compartir allá y cuando tenía oportunidades con los estudiantes norteamericanos en China. Que debe ser interesante que eso. Entonces ellos están sumamente interesados en conocer. Vamos a hablar mucho más sobre esa experiencia de Marco Vinicio Ruiz en China después de la pausa comercial. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Están en todo lado. Estamos conversando sin filtros, como ustedes pueden darse cuenta aquí por Colombia, y estamos hablando de la cultura china y de cómo se han involucrado en otros países, porque justo antes de la pausa comercial, Marianela y don Marco Vinicio, hablábamos de cómo a los ticos nos está haciendo falta entender más esa cultura por esa relación que ya inició y que no pareciera se va a detener, sino más bien se comienza a estrechar cada vez más con China. Y quién más que don Marco Vinicio conoce perfectamente por dónde van esos lazos y para dónde nos van a llevar. Hay quienes dicen, don Marco Vinicio, que se quedó en el barrio chino y se quedó en el Estadio Nacional, y hasta ahí llegó la relación con China. Bueno, eso es muy interesante lo que usted está diciendo, porque a mí me parece que aquí ha habido una situación que hay que explicar mejor. Y en primer lugar, a mí me parece que Taiwán nos malacostumbró. Vamos a ponerlo así. ¿En qué voy a decir? Taiwán, por su política de acercamiento a muchos países, con tal de mantener los contentos como relación, con su relación diplomática, Con regalitos. era un país muy acostumbrado a regalos, y era normal ver el embajador taiwanés yendo a las comunidades, incluso pues han salido ya algunos excesos en otros países centroamericanos y probablemente aquí también, donde funcionarios públicos de altísimo nivel, hasta nivel presidencial, han sido acusados de haber recibido dineros importantes. Entonces, diríamos, hay una cultura que se da. Entonces, cuando vienen los chinos, nosotros lo que primero hacemos, les decimos, vea, una de las cosas importantes, nosotros tenemos estos programas con Taiwán. Lo primero es que nos aseguren que van a continuar. Por ejemplo, habían 25, 30 becados en Taipei estudiando. Lo primero si nosotros hacemos y esa gente tiene que devolverse porque les cortan la beca, asegúrenos ustedes que esos, los que quieran, pueden ir a China a continuar lo mismo. Entonces, empezamos eso, y como parte de la apertura se hicieron una serie de peticiones muy concretas, entre ellos el Estadio Nacional, digamos, y se avisó. Pero ellos dijeron, mire, esto es, como dice, para acomodarnos, pero nosotros vamos a una relación de ganar-ganar. O sea, nosotros les ofrecemos el mayor mercado, etcétera. Entonces, creo que esos 5 años, que es lo que duró ese plan, y ellos siempre están dispuestos a cooperar. China tiene un buen presupuesto de cooperación. Y, por ejemplo, ahorita está en desarrollo el proyecto de la Escuela Nacional de Policía en Pocosí, que fue un proyecto que se gestó durante el gobierno de doña Laura y que va a ser la gran parte de la infraestructura, y eso ha sido donada por los chinos, ya están los planos, etc. Pero el tema es que todavía hay mucha gente, y a mí me llamaban como embajador, y aún hoy, gente de comunidades, mire, ¿usted no cree que los chinitos pudieran darnos? Ellos ayudan, pero lo hacen diferente. Por ejemplo, lo que sucede es que ahora ellos negocian un paquete de ayuda que lo manejan con el gobierno. Dicen, hay una suma X, y es el gobierno el que determina en qué proyectos los va a usar en conjunto con ellos. Por ejemplo, no es que no hayan partidas específicas de nada, pero si doña Laura en aquel momento dijo, lo más importante para mí es la Escuela Nacional de Policía, pues ahí va a ir la mayor parte de la comunidad. Pero no ha sido nada fácil negociar con los chinos, especialmente por la resistencia que han habido con los proyectos de Recope, que han habido con los proyectos. Bueno, es que aquí yo tengo otra visión en esto, Freddy, y me da usted oportunidad porque, digamos, yo le voy a explicar. Creo que aquí le ha sido difícil negociar a todo el mundo. La carretera de San Ramón, ve el desastre de negociación. Veamos ahorita lo de APM, lo del puerto. Es decir, yo no quisiera encasillar en que solo China ha tenido problemas con Costa Rica. Es que cualquier obra de mediano tamaño está teniendo problemas, y eso el país tiene que examinarse. La actitud, primero, la cantidad de requisitos, en primer lugar, y la actitud tan extraña que una parte de la población influyente está teniendo contra obras que necesita el país. A todo mundo lo acusan de que se está robando algo, generan duda y no hacen nada. Entonces el país hoy es último en infraestructura, es un país que tenemos verde. Entonces,
hay un problema muy serio. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros establecimos la relación con China, digamos, hubo áreas que se privilegiaron y dijeron, ¿por qué? Bueno, una de las áreas era el tema de la infraestructura. ¿Por qué? China es hoy el principal contratista de obras en el mundo. No es en China, en el mundo. Usted ve a los chinos hoy construyendo carreteras en Estados Unidos, en Europa, en África, ni se diga. Pero usted entonces Sí. no valida Sí. esos cuestionantes que han habido con respecto No, a algunos de los la contratos refinería. de la refinería, bueno, por ejemplo. Bueno, es que hay mucha gente, es muy interesante el tema de la refinería, déjeme decirle, yo por eso le digo, yo puedo opinar diferente tal vez porque tengo mayor conocimiento y conozco más del tema. En primer lugar, le decía el otro día a una colega periodista de ustedes, ¿de dónde sacaron que la refinería la impusieron los chinos? Perdóneme, yo estuve en la reunión donde don José León de Santi y el presidente Arias le pidieron a China que ayudaran con la refinería, porque semanas antes don José León de Santi en el Consejo de Gobierno del gobierno de don Oscar nos había dado un informe que había ido a tocar puertas a Petrobras, había ido propuesto a Vale, a México, y todos dicen que no tenían el más mínimo interés porque estaban o en otra cosa o no les interesaba una refinadora en un país que no se comprometía a explorar petróleo, por ejemplo. Entonces, lo que el diagnóstico era, hay que cerrarla, no se puede operar, etcétera. Bueno, se le pide a los chinos ayuda y los chinos reaccionan. Y se hace un proyecto conjunto, digamos, podemos ahora discutir si fue bien manejado, si la opinión es, etcétera, pero hoy por hoy el propio gobierno actual que lo ha analizado, el propio gobierno Luis Guillermo, si bien es cierto, creen que hay cosas que se pueden cambiar y que quieren tratar de renegociarlo, no lo están desechando, porque la realidad, mire, es que nadie le ha explicado que Costa Rica necesita una refinería. Sí, la gente, Sí, yo creo, don Marco, que la gente entiende esa necesidad, pero al mismo tiempo, y también es labor de la prensa, decir, bueno, en qué términos estamos aceptando esto, ¿verdad? Uno quiere que no sea después el tipo de contrato del que nos vayamos a arrepentir o que después Sí. empecemos a encontrar cosas que no nos gusten. Ahora, usted tiene una valiosísima experiencia de estos años y yo quería saber ahora, a partir de su regreso aquí a Costa Rica, cómo, estoy segura de que usted va a querer, no solo por la afinidad que tiene evidentemente con China ahora, sino por su responsabilidad como ciudadano. ¿Cómo puede aportar usted con toda esa experiencia, ya no como embajador, pero cómo puede seguir siendo usted un puente, un lazo para que se mejoren esas relaciones, pero que se mejoren como la gente quiere, ¿verdad? O sea, yo no creo que la gente no quiera una buena refinería, pero uno quiere saber muy bien en qué términos. Sí, bueno, usted tiene toda la razón, Marianela. Yo pienso que, bueno, la labor no solo mía, sino de cualquier embajador o ex embajador que hemos logrado conocer un poco más de la cultura, y yo pues espero, pues igual tengo afinidad con los Estados Unidos. Cuando me tocó negociar la agenda de implementación del TLC, y anteriormente había sido vocero del sector privado en la negociación del CAFTA, porque fui también presidente con el expresidente Saca de El Salvador, que era mi homólogo en lo que llamábamos con causa, que era el grupo centroamericano. Uh-huh. Todo el mundo me decía que Estados Unidos, yo decía, no, bueno, uno hace el trabajo que tiene que hacer. Yo he tenido la suerte de haber podido ir a China en un momento donde está pasando todo. No hay semana que no llegue un líder mundial a China. Sí. Yo pude hablar con Henry Kissinger estando en Beijing, quien hacía 40 años había abierto las relaciones con Nixon y los Estados Unidos. Una cosa impresionante como él se habla. Entonces, digamos, yo sí creo que yo al menos pues trataré de explicar mi visión. No puedo ser un experto en China, pero creo que debo aportar. Y segundo lugar, me parece que el costarricense tiene que aprender a tratar con China. Los países que pueden aprender con China, y le voy a ser honesto, mire, con toda esa discusión, por ejemplo, de un gran proyecto como el Canal de Nicaragua, sí, que todo el mundo dice se va a hacer, no se va a hacer. Bueno, yo tuve oportunidad de hablar con Wang Jing un par de veces, el chino que está detrás de ese proyecto, o el que aparece como cara, porque, digamos, él nos llegó a buscar, y yo obviamente informé a la Cancillería adecuadamente, y a él se le envió una nota clarísima diciendo, Costa Rica, si usted va a tocar el río San Juan, no solo tiene que hablar con Costa Rica, sino que también usted no puede hacerlo en esos términos que está hablando eso. Y él, estuvimos hablando varias veces, y hasta que él finalmente nos envió una nota diciendo, no vamos a hacerlo por el río San Juan, vamos a ir a otro tipo. Entonces, cuando uno ve a esta gente,
que está pensando, pero independientemente del canal, que sea real o no, Nicaragua dio el golpe importante. Es un país que estratégicamente va a ser importante para China. Y como Panamá ha sido importante para Estados Unidos con el canal. Entonces yo lo que me pregunto es, en este mundo global, Costa Rica tiene que también ser importante para estos bloques. A mí no me cabe la menor duda que ese canal se va a construir, el de Nicaragua. Bueno, claro. Yo lo dudaba. Yo tengo mis dudas porque... ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es un proyecto muy caro, hablan de 40,000 millones. He tenido fuentes también de gente que lo ha analizado desde otro punto de vista, que no es posible levantar ese dinero, que en segundo lugar va a tener mucho tema ambiental, geográfico digamos, también. de por medio geográfico, pero digamos, si se hiciera el canal, yo pienso que puede haber un gran beneficio para Costa Rica. Claro. Déjeme decir, entonces, ¿qué fue lo que hicimos o qué fue lo que la embajada hizo? Bueno, la embajada analizamos diversas opciones de cómo Costa Rica puede posicionarse. Al final de esta administración, digamos de la administración de doña Laura, le entregamos al gobierno de don Luis Guillermo un proyecto que para mí, eso es lo que usted me habló que iba a hacer, bueno, yo quisiera ayudar a que eso se dé, que es básicamente convertir a Costa Rica y a ciertas áreas en una zona económica especial de desarrollo, donde tenga cabida una importante inversión china y de otros países del mundo, no solo China. ¿Por qué en la zona económica especial? Bueno, porque cuando uno analiza lo que ha pasado en China, lo que hemos hablado, qué aprendimos, qué sabemos, China ha sido tremendamente exitoso. Digamos, si hoy el mundo ha logrado reducir la pobreza, es por dos países, China y India, que han mejorado las condiciones. Por supuesto que todavía hay 150, 200 millones de chinos bajo la línea de pobreza, pero han sacado 600 en 10 años. Entonces, ese fenómeno que algunos llaman la urbanización, se ha hecho en base a planes de desarrollo regionales con apertura al mundo. Y eso uno entiende, las zonas económicas especiales en China han sido el motor del crecimiento. Entonces, cuando uno ve lo que ha pasado aquí en Punta Arenas, lo que está pasando en Limón, lo que está pasando en la zona norte, lo que está pasando en la zona sur, uno dice, bueno, se han quedado atrás todo el desarrollo, podemos aprender de lo que los chinos han hecho. Entonces, los convencimos e hicieron un estudio de factibilidad que se le presentó al gobierno Luis Guillermo para que lo desarrolle. Vamos a una pausa, ya regresamos porque yo todavía insisto en que yo sí me imagino ese canal, sí me lo imagino, como en su momento vimos levantarse ese estadio. Ya regresamos, Sin Filtros por Colombia. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Estamos de regreso, Sin Filtros por Colombia. Gracias por su sintonía. Recuerde que a través de redes sociales, en Facebook, nos puede buscar así nomás, Sin Filtros, todo junto. Nos puede buscar también a través de nuestras cuentas de Twitter, @FreddySerranoCR, @MarianellaCorde, y probablemente ya usted comentó algún marcador del Saprissa con @Maviru. Ahí está don Marco Vinicio Ruiz, que hoy no hemos hablado de deportes, hemos hablado de China, de la experiencia que trae luego de ser embajador y sobre todo del gran aprendizaje que nos queda, porque es un socio estratégico que no podemos ignorar y del que no solo tenemos mucho que aprender, pero también quedan todavía muchas preguntas. Don Marco, en este contexto que usted regresa al país, yo le preguntaba ahora acerca de cómo puede Costa Rica beneficiarse con la gran experiencia suya y cómo sacarle el jugo a ese potencial que usted se dio cuenta ya que puede tener una buena relación diplomática con China. ¿Ya usted ha tenido algún acercamiento aquí con el gobierno, la administración nueva? ¿Con quiénes conversa usted sobre estos temas? Bueno, para que no se quede en el tintero Yo, desde que salí de la embajada, pues le he ofrecido tanto al presidente al presidente Luis Guillermo Solís y al canciller Manuel González, quienes conozco por otras razones hace muchos años, y aún no he conversado con ellos. Sí conversé hace unos días, que muy amable me llamó el ministro Segnini, que quería, pues, previo a un viaje que él está en estos días está en Beijing, que él quería, pues, oír un poquito cuál era mi impresión de lo que se había negociado con lo de la Ruta 32 y
quiénes eran los actores, y como costarricense que soy, estoy siempre dispuesto a ver. Con el nuevo embajador no he tenido oportunidad de conversar. ¿Y no le parece que debieron hacerlo? ¿No le parece que era importante tener ese encuentro? Yo pienso que sí, porque de ahí, China no es cualquier país, ¿verdad? Yo pues estoy aquí y ya regresé al país, pero estaré dispuesto en cualquier momento. Imagino que tienen otras ocupaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese momento este gobierno hizo algo un poco extraño. Quiero decirlo, que no se hace en ningún país. Esa idea de que iban a cesar a 14 embajadores de una sola vez, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Digamos, se convirtió como en un tema del cambio, y digamos, y algunos, como en el caso mío, que yo no tenía ningún inconveniente en quedarme 1 o 2 meses más, llamémoslo así. Yo sabía, o sea, en lo personal y por razones familiares y personales, yo no me iba a quedar más de este año, pero no necesariamente tenía que ser en una fecha que se determinó, digamos, y ahí se fueron embajadores de La Haya, se fueron gente importante que teníamos algo que aportar. Yo creo que caímos un poco en ese tema, y me imagino que alguna gente de la administración no ha querido, pero de todas maneras, digamos, yo me precio de tener muy buena relación con diferentes funcionarios medianos, alto nivel, y cada vez que me preguntan estoy en la mejor. De hecho, acabo de ir a China hace unos 15 días, regresé, fui a un viaje ya personal, invitado por una organización china a hablar de inversión en América Latina, y aproveché para renovar esos contactos y siempre hablar a favor de Costa Rica. Entonces, pienso que en ese aspecto mi intención es seguir dando charlas. Me gustaría organizar a nivel centroamericano algún think tank, porque me parece que hay que entender cómo tratar con China y Asia en general, porque yo también, pues, tal vez no es el tema de hoy, pero yo conocí muy bien Singapur. De hecho, fuimos los responsables de haber hecho el tratado con Singapur, que es un país que 3/4 partes de la población es de origen chino. Es un país muy importante que podría ser un complemento muy interesante y un apoyo en la relación con China en muchas áreas. Entonces, digamos, sí siento yo que el tema Asia, en general, el costarricense lo siente muy lejano, y me gustaría que la Cancillería destinara más recursos. El Ministerio de Comercio Exterior está más activo. Por ejemplo, en nuestro tiempo se logró que Costa Rica fuera observador en APEC, que tienen, ustedes van a ver los medios la semana entrante, a partir del 9, la cumbre de los 21 líderes de APEC en Beijing. Yo me duele mucho que no haya un funcionario de alto nivel de Costa Rica ahí, en APEC. Yo, como ministro de Comercio Exterior, cuando fue la cumbre en Singapur, fui invitado a participar en el foro empresarial. ¿Y por qué esta vez cree que no se dio? Bueno, me parece que no lo tienen en la mira, vamos a ponerlo así, no lo tienen en el radar. Bueno, es que momento, para eso era importante que hablaran. Por eso, es decir, entonces yo sí creo que debe haber un acto de fortalecer mucho la relación con Asia, porque mire, los norteamericanos, las agencias internacionales, todos están allá, los europeos. Acaba de ir el Li Keqiang, el premier, con la señora Merkel, firmaron 80 billones de contratos de cooperación. Los alemanes, las empresas alemanas, usted las ve ahí, pero hacen clavos de oro. Las empresas norteamericanas, la empresa automotriz norteamericana, las grandes multinacionales, todas están allá bien metidas. Las empresas australianas, las empresas neozelandesas, ni qué decir de las francesas. O sea, es el mercado emergente más importante del mundo, y nosotros no nos hemos enterado. Y le voy a decir por qué. A mí me parece que es poco tiempo. Yo quiero ser positivo, porque hoy hablamos de Estados Unidos, pero se nos olvida que tuvimos 30 años de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. 30 años es lo que tuvimos desde que nosotros empezamos con los planes de las zonas francas, de todo eso, de exención de impuestos en la época de Reagan y todo eso. Tal vez hoy lo vemos como que fue ayer, no. Son 30 años. Con China apenas tenemos 7 años. Lo que pasa es que, como decimos, hay que ponernos las pilas, hay que ponerlos, y que los presupuestos, digamos, no puede ser que la Cancillería pues tenga 3, 4 embajadas no suficientemente estafiadas. Debería haber un centro neurálgico. La diferencia de horas es tremenda. Déjeme decirle, 14 horas, a veces uno llamaba, mire, necesito una decisión para mañana, y duraba 3 días porque era fin de semana. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrarnos a ese ritmo, y me parece que sistemas que son diferentes. Yo pienso que se ha dado. Yo estaba revisando para una charla que tenía preparada el martes, que me habían invitado en LulaCit,
pero lamentablemente tuve el percance con el pie y he tenido que posponerla, pero los últimos datos de comercio y de exportación, a mí me satisface mucho que a pesar de que Intel nos va a golpear porque era el 80% de las exportaciones, cuando uno quita lo que ha crecido, las exportaciones sin Intel vienen desde el 2000, básicamente de 10, disparadas para arriba. Y hoy ve usted de todo tipo de productos costarricenses empezando a ingresar al mercado chino y con una oportunidad enorme. Entonces, si hay gente que lo está haciendo, me complace mucho. Mire, yo creo que esta generación lo que hemos hecho es abrir la carretera, definir el camino, pero la generación joven es que es la importante. Es decir, yo cuando hablo con los estudiantes, que siempre, cada vez que podía, los convocaba a la embajada, y ellos pues con la excusa del Día de la Independencia o la excusa de Navidad, lo que sea, y me cuentan lo que están haciendo, cómo han aprendido el lenguaje, cómo han aprendido la cultura, son verdaderos agentes de cambio. Yo veo que cuando yo veo a los chinos de la misma edad que también quieren conocer de Costa Rica, sé que la cosa va por buen camino, pero no va a ser inmediato, pero Costa Rica tiene una enorme oportunidad en ese mercado. Aprender mandarín. Definitivamente. Le contaba le contaba a Freddy fuera de micrófono, básicamente que acabo de leer una estadística que me pareció extraordinaria. En los Estados Unidos, comparando 1980 con el 2013, obviamente en Estados Unidos la primera lengua es el inglés, la segunda el español, pero en 1980 la tercera lengua era italiano, hoy es mandarín. Es decir, hoy es 1980 fue ayer. Sí, 1980 ayer. Por eso le digo en el tema cómo ha cambiado. Entonces, mi hijo, que está en la Universidad de Columbia, está haciendo un programa de maestría, mi hijo mayor, me senté con él ahora que venía yo de China, lo pasé a visitar, y me sentó, y 3, 4 compañeros de él, de la maestría, son chinos. Y hablaba con ellos un rato, y me dicen, digamos que la gran mayoría de los extranjeros en esa Universidad de Columbia, que es de las universidades top, son asiáticos. Entonces, eso es lo que quiero decir. Esa gente está yendo hacia adelante, y nosotros tenemos que entenderlo. Aquí la preocupación que tal vez a mí me nace por lo que hemos venido conversando hasta el momento, don Marco, es que hay una seria deficiencia de educación preventiva, de información adecuada y oportuna para poder el costarricense formarse una opinión un poco más integral de lo que China realmente quiere y ofrece. Porque en la calle hay quienes dicen que simplemente vienen a construir, como hacían los taiwaneses, algunas obras para después cobrarnos la factura. Y eso, como usted bien lo explica, no es tan simplista, es mucho más profundo y es inevitable el establecer relaciones con China. De lo contrario, serán nuestros vecinos los que vayan a tomar mucho más provecho de esa ventana, de esa compuerta que se abre, y nosotros, por esa falta de información y por esa falta de educación preventiva, que también nace desde el gobierno, no solamente desde la prensa, vamos a quedarnos atrás. Vea, yo, digamos, si algo cuando yo tomé la decisión de aceptar la invitación que me hizo doña Laura para irme como embajadora a China, lo pensé mucho, porque separarse de su país 4 años no es a la vuelta de la esquina, tiene implicaciones familiares, personas. Yo estaba listo para regresar a mis labores privadas después de un gobierno muy intenso como fue el de don Oscar, y tuvimos miles de cosas que hacer, y ya yo me decía, no, ya fue suficiente 4 años, y pensar en irme 4 años fue una decisión que medité mucho, pero al final acepté y creo que fue la decisión correcta. Y hoy, digamos, lo primero que me asalta es esa preocupación. ¿Cómo hago o qué puedo aportar yo para que los costarricenses nos despabilemos y entendamos lo que está pasando en esa parte del mundo y que nos está impactando ya y nos va a impactar, inclusive hasta el tema negativo? Todo el mundo dice que el problema ambiental no se resuelve hasta que China encuentre una solución, y eso es cierto. Es decir, hoy por hoy, digamos, a mí, me aterra hoy hablar con los funcionarios de migración, que obviamente yo respeto muchísimo, pero cuando ven en cada chino un posible persona que está metido en labores, diríamos, de trata de blancas o una cosa así, y por eso hace que el resto de los chinos tengan que sufrir casi no tener visa, y yo digo, pero mire, si la semana pasada la persona que mató a unas estudiantes en una tienda de campaña en inglés,
Sí. Y cuando yo veo que los periódicos que tienen un italiano por problemas de impuestos y eso, y nadie genera, pues Dios libre, chico, un momentito, aterricemos, por supuesto, de 100, tal vez haya 5 que sean malos. Sí, hay que dejar pero igual nos pasa con los vecinos del norte, igual nos pasa con los vecinos centroamericanos, igual nos pasa. Entonces, aterricemos. Hoy por hoy, China está enviando turistas que son los que más gastan y les abren las puertas en Los Ángeles, en Nueva York, en París. Es decir, el mismo Jerry Brown, el gobernador de California, que me tocó ir en un cóctel que estuvo visitando China, dijo que Los Ángeles, que California no podría ser. Toda la recuperación económica es basada en la relación con China, imagínese usted. Don Marco, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer, felicitarlos, tanto a Marianela, a quien conocía muy bien por las redes sociales, varios años ya, y a usted, Freddy, desde hace muchos años, cuando usted estaba en Canal 4, ¿de acuerdo? Hace muchos años de eso, ¿verdad? Estaban todos, yo creo. Todos, sí, pero hace rato, pues me complace mucho felicitarlos por este espacio. Gracias. Gracias por hacernos viajar a la lejana China y traernos el recuerdo de que no podemos tenerla tan lejana. Esto fue Sin Filtros por Colombia. Sin filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.